Bien, muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar con nuestra clase número 11, me parece. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Y básicamente habíamos llegado a hacer una prueba partiendo de la ecuación de Schrödinger. Y llegamos a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, hicimos una serie de aproximaciones, ¿no? que están por aquí, básicamente partiendo de esta ecuación que se deriva de la ecuación de Schrödinger, haciendo la suposición de que la función de onda se puede escribir como ρ por e a la i s, ¿no? Donde s sería, en la interpretación ya, en el límite clásico, pues sería la acción, ¿no? Entonces vamos a hacer una aproximación semiclásica, ¿no? Es decir, vamos a buscar cuáles son las perturbaciones de las soluciones clásicas y para eso, digamos, vamos a restringirnos por lo pronto al análisis en una dimensión y de ahí determinar cuáles serían las perturbaciones, las primeras fluctuaciones cuánticas, ¿no? Entonces, lo que se hace es suponer que tenemos una solución estacionaria, ¿no? Entonces, digamos que se separa la función S en términos de otra función que solamente depende de la posición, que se le llama función característica, menos ET. ¿Por qué esto corresponde con la solución clásica? Pues si regresamos a la forma que teníamos de la función de onda, aquí está psi es igual a raíz de ρ por e a la is, ¿no? Entonces, si S yo la descompongo en una función que depende de la posición menos la energía por el tiempo, pues eso sería una solución estacionaria, ¿no? Entonces, es lo único que se está haciendo, o sea, se está separando, digamos, esta función S en términos de esta W menos E por T, ¿no? Entonces, si esto lo sustituimos, digamos, a la ecuación de Hamilton-Jacobi, pues se obtiene básicamente la primera derivada parcial con respecto al tiempo, nos va a dar la energía, el gradiente de S, pues nos va a dar el gradiente de esta función característica omega, más el potencial igual a cero. Y en el caso de una dimensión, pues este gradiente no es otra cosa más que la primera derivada de W con respecto a la posición, que es lo que está aquí. Y entonces yo puedo resolver para W, ¿no? Entonces esto sería la consideración clásica, básicamente. Si tenemos el estado estacionario, entonces la densidad de probabilidad, que como sabemos es la amplitud de probabilidad al cuadrado, ¿no? El módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad, pues esa amplitud de probabilidad no depende del tiempo, ¿no? En el caso estacionario. Entonces, si utilizamos la ecuación de continuidad, ¿no? Que también aparece, digamos, como consecuencia, digamos, de la ecuación de Schrödinger, para estas variables ρ y s, pues tendríamos, esta sería la ecuación de continuidad para el caso de una dimensión. Y donde recuerden que habíamos interpretado este gradiente de S, o en este caso sería la primera derivada parcial de S con respecto a X sobre la masa, como una especie de velocidad, ¿no? En la interpretación hidrodinámica. Entonces, en el caso estacionario, pues la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo sería igual a 0, y esto implica que esta cantidad, que sería ρ por esta velocidad, o esta derivada de S con respecto a X, tendría que ser una constante, ¿no? Pero S, ante la derivada parcial con respecto a X, pues es lo mismo que poner W, porque pues aquí cancelaría este término que depende del tiempo. Y entonces tengo esta otra condición, que junto con esta condición uno puede ver que, digamos,
pues lo que uno tendría sería dw con respecto a x igual a la masa por una constante dividido sobre ρ. Pero ya sabemos que W tiene esta forma, ¿no? Esto usando la otra ecuación, ¿no? La ecuación de Hamilton-Jacobi, es como se llega a esta ecuación. Entonces, si yo derivo con respecto a x, pues aquí me va a dar esta raíz, ¿no? Entonces, uno puede básicamente, como la primera derivada de W con respecto a X es inversamente proporcional a ρ, digamos, yo paso ρ hacia arriba, lo paso dividiendo, luego saco la raíz cuadrada, ¿no? Como de por sí la derivada de W con respecto a X es una raíz cuadrada, si vuelvo a sacar una raíz cuadrada, es como obtengo este término de 1/4, ¿no? Entonces aquí lo importante es que justamente la raíz de ρ es del orden, digamos, o es igual básicamente a una constante dividido sobre la energía menos Bx elevado a la 1/4. Pero este de acá nada más es el prefactor de la función de onda, ¿no? El otro término, pues, es justamente la acción o la S, ¿no? La función S, que es justamente lo que está aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la función de onda, en esta forma aproximada, pues sería una constante dividido sobre E menos el potencial a la 1/4, y este término básicamente es este prefactor raíz de ρ, por la exponencial de más menos, porque justamente aquí en la solución para la función característica, pues aquí yo tengo dos raíces, ¿no? Yo puedo tener dos posibilidades, ¿no? Más menos i sobre h barra de esta función w menos i por t dividido sobre h barra, que es justamente el carácter estacionario. Bueno, esta solución es lo que se conoce como la solución de WKB, ¿no? En el análisis semiclásico. Y esta solución, pues, es en honor a estos científicos, Wenzel, Kramers y Brillouin. Bien, ahora, fíjense cómo la solución depende básicamente del hecho de que la ecuación, me voy a regresar un poquito, acuérdense que la ecuación de Schrödinger también incluye este término, ¿no? Entonces, nosotros estamos despreciando este término, ¿vale? El laplaciano de raíz de ρ sobre raíz de ρ, y obtenemos justamente la ecuación de Hamilton-Jacobi y la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, pues vale la pena preguntarse qué significa, porque, digamos, esta solución para la función de onda depende justamente de esa aproximación. O sea, depende de que nosotros hayamos despreciado ese término de laplaciano de raíz de ρ dividido sobre raíz de ρ. Entonces, uno puede preguntarse, pues, ¿qué significa que esto sea pequeño, no? Y, pues, eso lo podemos hacer ya que nosotros ya tenemos la expresión para raíz de ρ, ¿no? Que, como sabemos, es una constante dividido sobre la energía menos el potencial elevado en este caso, a la menos 1/4, ¿no? O sea, es a la 1/4 y lo paso arriba, pues quedaría a la menos 1/4, ¿no? Entonces, simplemente, en el caso unidimensional, ¿no? Pues aquí sería simplemente laplaciano unidimensional, o sea, la segunda derivada con respecto a la posición, y lo único que hay que hacer es, pues, tomar las derivadas, ¿no? O sea, derivo la segunda derivada del primero, ¿no? Que sería este término. Entonces voy a tener la primera derivada, me da este término a la menos 5/4, con la derivada del potencial, que es lo único que depende, ¿no? El signo menos aquí cancela con el signo menos que baja de aquí del 1/4. Después tengo que volver a hacer una derivada. Entonces ahí, pues el menos 5/4 se va a convertir en menos 9/4. Nuevamente el signo se cancela por la misma razón. Sale otra derivada del potencial, entonces esto se eleva al cuadrado. Y luego después, igualmente, la segunda derivada de b, ¿no?
Pues bueno, pues todas estas cuentas las pueden ustedes hacer, ¿no? Sin problema. Después multiplicamos por este factor, menos b también a la menos un cuarto, que es equivalente a ponerlo arriba con un cuarto. Y eso hace básicamente que se elimine estas fracciones, ¿no? O sea, porque aquí va a quedar un cuarto, menos 9 cuartos va a quedar menos 8 cuartos, que es justamente esta división al cuadrado. Y lo mismo aquí va a quedar esta e menos bx, ¿no? Entonces, eh, aquí que está. Bueno, pues entonces ya tenemos básicamente el término, acá está, ¿vale? Entonces, digamos, esta lambda pues sería la constante, sería una constante, déjenme ver aquí cómo está el rollo. Ah, sí, esta es una manera de escribirlo, ¿vale? O sea, es decir, fíjense, e menos bx a la 5 cuartos menos e menos bx es justamente de un cuarto, ¿no? Entonces, este factor, ¿sale? Es el que voy a llamar lambda cuadrado. Simplemente una manera de, pues si ustedes se fijan, e menos bx es una especie de energía, h cuadrado sobre 2m es otra energía, entonces, pues si yo quiero comparar con este parámetro, pues es conveniente escribirlo de esta forma. Entonces, digamos que este término, dividido sobre este gradiente de S, que es justamente lo que trae lambda cuadrado, pues es esta expresión. Si nosotros despreciamos, en el caso, digamos, donde la segunda derivada es pequeña, digamos, la segunda derivada del potencial, o sea que no varíe sustancialmente, pues al final de cuentas todo se reduce a decir que esto es pequeño, ¿no? Lo que está del lado izquierdo, que es cuando justamente las fluctuaciones cuánticas son pequeñas, cuando se cumple con la propiedad. A ver, permíteme un momento. ¿Qué onda? ¿Eh? No, es que no pongo notas. Pues que tengo
Ya volví, perdón. Sí, entonces, fíjense, este término, pues es el término que aparece, digamos, en la ecuación de, de Schrödinger. Déjenme regresar un poquito. O sea, la ecuación de Schrödinger en esta versión de la densidad ρ, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Es esta ecuación. Entonces, una manera pues, de despreciar este término simplemente sería comparar con este otro anterior, ¿no? O sea, digamos, ¿qué término es más importante? Si este o este, ¿no? Entonces, o cómo podemos despreciar, digamos, este término en comparación con este. Bueno, simplemente tomamos este y lo dividimos sobre este. Entonces, es justamente lo que se hizo acá. O sea, se calculó primero esto y luego después se divide sobre 2m sobre gradiente de s al cuadrado, que es justamente es este lambda, ¿no? Básicamente, es este término. Entonces, eh, pues eso resulta en esta cantidad, básicamente. Entonces, esta es la condición para que, pues para que podamos despreciar las fluctuaciones térmicas, ¿no? Aquí podemos seguir este, desarrollando, si quieren, pero básicamente así lambda debe ser pequeño comparado con la longitud característica. Ajá, este lambda, si ustedes miden, sacan las unidades de lambda, pues tiene unidades de longitud, ¿no? Este, como se puede ver aquí, ¿no? Porque justamente pues esto tiene unidades de energía. La primera derivada del potencial pues va a tener unidades de energía por unidad de longitud, ¿no? Entonces este de acá nos da una longitud característica asociado al potencial, ¿no? Entonces cuando la longitud, esta longitud lambda, sea más pequeña que esta longitud característica, es cuando podemos decir que podemos despreciar las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que las fluctuaciones uno las puede ver así como que hubiera muchos cambios, ¿no? Entonces, el sistema no lo detecta, ¿no? Yo lo veo así como si fuera una línea recta. Entonces, esa sería la condición para que sea válida, digamos, la aproximación semiclásica. Ahora, desde el punto de vista clásico, pues E menos B, la energía menos el potencial, pues es básicamente la energía cinética. Entonces, la energía cinética pues, siempre es positiva. Sin embargo, ¿eso qué significa? Que clásicamente E menos B está prohibido. O sea, es decir, E menos B menor que cero es prohibido desde el punto de vista clásico. Pero desde el punto de vista cuántico, puede ser negativo. ¿Sale? Pues en otras palabras, el potencial de energía puede ser más grande que la energía total, ¿no? Y esto da lugar a la situación cuando tú tienes barreras de potencial, por ejemplo. Tienes una onda que representa, no sé, la función de onda del electrón, y tienes una barrera de potencial con una energía mayor, ¿sale? Entonces vas a entrar en una región en donde hay ya sea un decaimiento, entonces en ese sentido, digamos, si yo cambio el signo, pues significa que aquí el signo de la raíz cambia, aparece una i imaginaria que cancela la i imaginaria que aparecía por aquí, ¿no? Entonces yo puedo tener una función de onda en donde yo tenga un factor de crecimiento exponencial o un factor de decrecimiento, ¿sale? Entonces esta función de onda sigue satisfaciendo la ecuación de onda de Schrödinger, obviamente mientras este lambda que mencionamos sea pequeño, ¿no? Para que yo pueda eh, seguir teniendo válida la función de onda. Y y bueno, lo que sí es cierto es de que cuando
Cuando el potencial es justamente la energía, ahí sí no tiene ningún sentido porque la función de onda explotaría, ¿no? A infinito, ¿no? O sea, por este factor de aquí. Ok. Entonces, un escenario genérico, vamos a decir, en el que yo podría aplicar esta solución, es que yo tengo tres regiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un pozo de potencial que tenga, digamos así, genéricamente esta forma, ¿sale? Digamos que en la primera región la función de onda crece, ¿no? Entonces, este crecimiento lo puedo asociar con el signo positivo de este exponencial. Este, bueno, este factor no nos lo podemos deshacer porque es justamente el factor oscilatorio debido a la onda estacionaria. Entra a la segunda región, en donde justamente puedo tener yo estados ligados, estados, eh, digamos, aquí, en esta región, pues la función de onda la podríamos describir justamente con la función de onda en donde aquí aparece un i, ¿sale? O sea, es decir, entramos a una región con una cierta energía, después ya la energía o sea, la energía potencial ya es menor que la energía total, entonces ya podemos describirlo con esta forma sinusoidal o cosinusoidal, y luego después pasamos a la tercera región, en donde ya la función de onda decae, ¿no? Y entonces ahí podemos utilizar la solución de la función de onda en donde la exponencial decae, ¿no? Que es esta región de aquí. Entonces así, de esta forma, digamos, tengo en la primera región, pues tengo esta forma exponencial, este, y se puede hacer una aproximación en donde potencial, digamos, lo expando a primer orden, alrededor de un cierto punto x1, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es como este comportamiento, o sea, tengo aquí un comportamiento lineal, ¿no? Del potencial, que sería este comportamiento, justamente, ¿no? Esta línea recta que estoy poniendo aquí, así, es justamente el comportamiento del potencial alrededor de x1, ¿no? Esta línea recta. Entonces, pues, para obtener este término, yo tendría justamente Bx menos la energía elevado a un cuarto. Tendríamos aquí, pues, la derivada de Bx, de B con respecto a X a un cuarto, pero fíjense cómo X menos X1, ¿sale? Pues, como yo quiero describir la función de onda en esta región 1, digamos, yo estoy fuera, o sea, yo estoy a unos x menor que x1, ese es mi dominio, desde menos infinito hasta este x1, entonces x es menor que x1, por lo tanto, x menos x1 es menor que 0. Y entonces eso significa que puedo sacar este factor menos 1 a la un cuarto, ¿vale? Y eso hace que este factor menos 1 a la un cuarto se vea como e a la menos i pi cuartos, ¿no? O sea, esto es exactamente lo mismo que e a la menos i pi cuartos, ¿no? Ok, entonces yo lo puedo escribir de esta forma, en la región, bueno, y entonces yo puedo escribir justamente el término de esta forma, ¿no? Si yo saco el factor, ¿no?, negativo, puedo sacar este i de aquí de la raíz, y entonces, este, pues digamos, mmm, puedo escribir, digamos, bueno, aquí no se queda muy claro, pero en la región 2, ¿sale? Pues yo voy a tener este comportamiento como sinusoidal,
Entonces yo puedo, digamos, construir, digamos, una superposición tanto de esta solución e a la más i sobre h barra con la e a la menos i h barra, de tal manera que yo tenga esta forma simétrica, ¿no? O sea, y entonces yo tengo una aproximación tipo cosenozoidal, o sea, una aproximación sinusoidal, en donde yo tengo 1 sobre h barra de esta forma. Ahora, ¿por qué escribirlo de esta forma? Para poder compararlo con I1 y entonces empatar, digamos, las condiciones a la frontera. O sea, en otras palabras, la región 2, pues tendría esta forma, ¿ok? Y yo quiero ver la región 1 como esta forma, ¿no? Para poder empatar las condiciones de la frontera. La región 3, pues es una región de decaimiento, que es esta, e a la menos 1 sobre h barra, desde x2 hasta x. Entonces también es de decaimiento y se puede hacer exactamente lo mismo para poder compararla con la región 3. Entonces, X1. Bueno, justamente aquí viene el empalme, digamos, de la función de onda, o sea, la unicidad de la función de onda en la región 1 hace que los argumentos difieran cuando mucho de un múltiplo de pi. Entonces, digamos, yo voy a tener esto en la región 1 con el menos pi cuartos, menos este factor, y esto, pues, cuando mucho tiene que ser un npi, ¿no? Y entonces llegas justamente a esta regla de cuantización que nos dice básicamente que la integral entre x1 y x2 de la raíz cuadrada de 2m de la energía menos el potencial dividido sobre este h barro, pues es un múltiplo, digamos, de npi, ¿no? Y aquí simplemente se agregó este otro factor de pi medios, porque pues ciertamente aquí el menos pi cuartos menos este otro pi cuartos, pues nos da justamente el pi medios, ¿no? Entonces aquí aparece este pi medios. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, hay que hacer con cuidado la cuenta, pero bueno, justamente esta expresión, pues es lo que Sommerfeld, Wilson, en los primeros años del desarrollo de la mecánica cuántica, planteó como el proceso de cuantización, ¿no? O sea, digamos, es la condición de cuantización de la vieja teoría cuántica que planteó Sommerfeld y Wilson, ¿no? Que en esa época pues era básicamente la integral del momento a lo largo de la posición igual a n por h, ¿no? O sea, salvo este factor de un medio, básicamente es la misma regla de cuantización. ¿Ok? No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. No, profesor, mi caso. Ok. Bien, entonces, pues digamos que este procedimiento, ¿no? Que es entonces quiere decir, digamos, en otras palabras, que la aproximación de WKB no es otra cosa más que un mecanismo, digamos, bueno, más bien como consecuencia de la aproximación de WKB, donde claramente pues están despreciando todas las fluctuaciones cuánticas, solamente se consideran algunas, ¿no? De las fluctuaciones cuánticas, algo pequeño, digamos, de la información cuántica, pues da lugar a esta regla de cuantización. O sea, es decir, pues cuando estos científicos de la vieja escuela de la mecánica, del desarrollo de la mecánica cuántica
plantearon, digamos, esta regla de cuantización porque es lo que ellos veían como lo más conveniente para poder explicar, digamos, los fenómenos que estaban surgiendo en la mecánica cuántica. Por decir algo, las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, otros fenómenos, digamos, pues todos eran consistentes en una cierta medida, en una cierta aproximación, con esta regla de cuantización, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues no estaban tan errados, dado que esta regla de cuantización proviene, digamos, de justamente de la aproximación de WKB. Un ejemplo es el caso, vamos a suponer que yo tengo un potencial que es como un potencial gravitacional, o sea, es decir, es la masa por la gravedad por esta posición, ¿no? Aquí, pues no es exactamente el potencial gravitacional porque en realidad nada más sería X, ¿no? O sea, el rango que tendríamos que tener en el caso gravitacional nomás sería de 0 a infinito, ¿no? Digamos esta línea recta. Pero por sencillez vamos a considerar que está estos dos, ¿no? Entonces, pues vamos a usar la condición de cuantización. Entonces yo voy a integrar desde una cierta energía. Entonces, claramente el potencial es como un potencial que te va a dar estados ligados. O sea, yo voy a tener niveles de energía y aquí voy a tener la partícula atada, ¿no? En este potencial va a estar acotada, ¿no? Imagínense eh, el caso del oscilador armónico es simplemente una curva de esta forma. Entonces, este es una especie, un caso similar, digamos, ¿no? En el sentido de que yo tengo un potencial que no permite mover a las partículas más allá de menos E sobre mg hasta E sobre mg, ¿no? Bien, entonces usamos la regla de la condición de cuantización de Sommerfeld, integramos de menos E sobre mg hasta E sobre mg, pues básicamente la raíz cuadrada de 2m, la energía menos el potencial. Y esto pues tiene que ser igual a n', sale un número entero, más un medio por pi h barra, ¿no? El h barra era el que estaba dividiendo acá, ¿no? Y acá, pues por la simetría que tiene el problema, porque aquí es el valor absoluto, pues esto lo puedo escribir como 2 veces de 0 a este factor de la energía sobre mg, ¿no? Entonces, esto de acá es n más un medio, pi h barra, con este 2 yo puedo dividir y si n' elijo que sean impares, pues puedo escribirlo de esta forma, ¿sale? Esta elección en realidad es conveniente porque de esa manera coincide con el espectro de energía de la solución que obtendrías a través de la ecuación de Schrödinger usando este potencial, ¿no? Entonces, digamos que pues si haces esta integral y de aquí despejas los eigenvalores, o bueno, despejas la energía, pues obviamente va a estar en términos del número y esto te va a dar una aproximación, digamos, de los eigenvalores de energía. ¿Sale? Para este problema. Entonces, algo similar pueden hacer, por ejemplo, para el caso del oscilador armónico y tratar de estimar, dar una estimación de cuáles serían los eigenvalores de energía utilizando el método de WKB. Bueno, utilizando esta regla de cuantización de Sommerfeld, ¿no? Y ver qué tanto difieren. Obviamente esto pues es una aproximación, pero es una aproximación que está bastante cercana a lo que dice la ecuación de Schrödinger con este potencial. Ok. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Perfecto.
Bueno, pues sí, ahí les encargo que revisar esta parte. A ver, creo que hay una... No, doctor, ok. Les encargo que revisen esos detalles, porque no quedan muy claros en las notas, de la deducción de la condición de concesión de Sommerfeld. Y entonces pasamos a un tema que representa también un método alternativo. Si ustedes se fijan, hasta ahorita hemos visto distintos métodos que nos dan distintas formas de abordar los problemas en mecánica cuántica. Pues el primer método y el más común es la ecuación de Schrödinger. Resolver la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial y pues a veces pues hay muchos métodos, ¿no?, para la resolución de ecuaciones diferenciales. El otro método, que es un método aproximado, es este WKB. Es claro cómo se tiene la solución, ¿no? O sea, la solución de la función de onda se puede dar en términos del potencial y cuando hay pues ciertas condiciones vamos a decir, en la que el potencial establece 3 regiones, ¿no? Claramente, digamos aquí, pues son 3 regiones, ¿no? Es esta región 1, esta región 2 y esta región 3 de acá. Entonces, cuando tenemos esta situación, pues podemos aplicar la regla de cuantización de Sommerfeld, ¿no? Bien, y otra formulación, que es una formulación debida a Feynman, que es la formulación de integral de camino de Feynman, ¿no?, que es lo que vamos a explorar ahora. Bien, entonces, partimos básicamente del propagador mecánica ondulatoria. Básicamente, habíamos probado que un ket al tiempo t evoluciona de acuerdo a la siguiente regla, ¿no? O sea, tienes este ket, ¿no? Dado que empezó al tiempo t0, digamos, el ket al tiempo t, pues va a ser básicamente el operador de evolución. Vamos a considerar el hamiltoniano independiente del tiempo, multiplicado por el ket al tiempo t0, ¿no? Entonces, si yo utilizo una base que diagonaliza el hamiltoniano, pues yo puedo introducir aquí una regla de completez aquí, o sea, una relación de completez, que es un 1, y entonces proyecto básicamente aquí el A' sobre este lado, el H actuando sobre uno de estos ket te va a dar el eigenvalor, y entonces yo puedo expresar el ket de esta forma, ¿no? Cosa que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, si ahora yo proyecto este mismo ket a lo largo de un conjunto base de ket de posición, pues acá tengo la función de onda y obtengo estas funciones de onda independientes del tiempo, ¿no? Estas U. Entonces también puedo expresar la función de onda de esta forma, ¿no? Ahora, donde estos coeficientes, pues son los coeficientes que te van a decir, te van a dar los pesos estadísticos de cuál estado cuántico es el más preponderante, ¿no?, básicamente. Ahora, este término, que es el que aparece aquí, básicamente, bueno, con estos dos, ¿no? Entre estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, esta proyección, que es este de aquí, yo puedo introducir una relación de completez para la base de posición y entonces ya lo puedo separar en esta función, que es básicamente la función de onda al tiempo t0, y esta otra función, que serían estas funciones de onda independientes del tiempo. Esta es UA' de X', ¿no? Son estos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos términos son justamente los coeficientes, ¿no?, los pesos estadísticos. Entonces, estos pesos estadísticos se pueden escribir como la integral sobre el espacio de estas funciones de onda, que son
independientes del tiempo, multiplicado por la función de onda al tiempo t0. Entonces, de vuelta, agarro estos coeficientes y los sustituyo de vuelta en esta expansión de la función de onda. ¿Vale? Entonces, aquí tengo la misma expansión, sustituyo, como dije. Entonces, al sustituir, pues hay una integral de justamente la función de onda, independiente del tiempo, por la otra función de onda, multiplicado por la función de onda al tiempo inicial, ¿no? Que es justamente esto aquí. Entonces, de aquí, fíjense que yo puedo introducir esta suma sobre los estados que diagonalizan el hamiltoniano y puedo llamar a esta suma sobre A' de U estrella, U, por la exponencial a esta función K. O sea, esta función K está definida justamente como la suma, acá pues aquí está abajo, la suma del producto de estas funciones de onda independientes del tiempo por la exponencial del hamiltoniano. Entonces, esto es lo que se llama el propagador. Es lo que se llama el propagador en mecánica cuántica o en mecánica ondulatoria. Entonces, fíjense, el propagador es un objeto importante porque si yo puedo dar cuál es la condición inicial, digamos, de la función de onda, digamos, la función de onda al tiempo t0, utilizando el propagador, yo puedo determinar cuál sería la función de onda al tiempo t. ¿Sale? En la posición xb'. ¿Sale? Entonces, en ese sentido se llama propagador, ¿no? Tiene un nombre bastante intuitivo. Y bueno, pues muchos de los problemas en mecánica cuántica también se pueden reducir a determinar quién es este propagador. También le llaman el kernel, ¿no? De la ecuación de Schrödinger, ¿no? Este K. Bien, entonces la evolución temporal de la función de onda es completamente predecida, ¿sale? Si K es conocido, ¿sale? Entonces, eso desde el punto de vista filosófico significa que la mecánica cuántica en realidad es determinista, o sea, es decir, es predecible. Pero ¿qué es lo que predices? Lo que predices es la amplitud de probabilidad, ¿no? O sea, no puedes predecir con precisión cuál va a ser la posición y el momento en el que se encuentra la partícula, pero sí puedes predecir con precisión cuál va a ser la amplitud de probabilidad, cuál va a ser la región más probable en donde la partícula se encuentre. Y eso lo hace al determinar de manera única el propagador, dadas ciertas condiciones de la frontera o condiciones iniciales. ¿Cuáles son las propiedades que satisface el propagador? Pues son las siguientes, ¿no? Para t mayor que t0, pues para empezar, esta K satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. ¿Sale? ¿En cuáles variables? En las variables xb' y el tiempo t. Y la otra propiedad es que cuando el tiempo va al tiempo inicial, se satisface esta condición inicial que tiene el propagador, ¿no? Que es que el propagador es igual a delta de Dirac en los dos puntos. Tiene sentido que satisfaga estas propiedades. ¿Por qué? Porque en el tiempo inicial, cuando el tiempo t es igual a t0, pues significa que la partícula está en la posición inicial, ¿no? Y la posición inicial es justamente x'. Entonces, que no cumple esta propiedad incluso sería contradictorio desde el punto de vista físico, ¿no? Y también esta propiedad la puedes ver desde aquí, porque cuando t es igual a t0, pues justamente aquí se tiene que obtienes justamente la función de onda inicial, ¿no? Y la función de onda inicial, pues es justamente esta de aquí. Entonces, necesariamente necesitas que esta delta, o sea, necesitas que este K sea la delta de K' menos K'B', y eso hace que coincida con este tema. Bien, entonces son las dos propiedades. Ahora, de esta manera, digamos, el propagador pues es la función de onda
al tiempo t de una partícula que fue localizada precisamente en el punto x' al tiempo previo t0. ¿Ok? ¿Sale? Y bueno, de la propia definición del preparador se puede escribir de esta forma. ¿Por qué es claro que se puede escribir de esta forma? Porque observemos cómo es la estructura. Entonces, si yo recuerdo quién es U, me regreso un poquito. Esta U es básicamente estas funciones. Bueno, es el complejo conjugado de esta función, ¿no? Entonces, si yo sustituyo de vuelta, ¿sale? Si yo sustituyo de vuelta, a ver, quizá no queda muy claro. Déjenme, abro pizarra para que quede claro esa parte. Lo voy a dejar de presentar acá. Bueno, no sé si pueda tener la pizarra y también el compartir pizarra. Ok, creo que ya todos pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces básicamente lo único que estoy mencionando es lo siguiente. Disculpa, doctor, no se ve la pizarra, solo se ve la presentación. Ok. Yo también veo sus notas, doctor. Ok, voy a ver a ver si dejo de presentar. ¿Le dieron al enlace? Ajá, tienen que darle, acá está, ya Sí, estuvo. sí, tienen que dar al enlace para ir a la pizarra. Si no, pues ahí está ya, ¿no? Ya pueden ver la pizarra todos, ¿no? Sí, Sí. sí, doctor. Bien, entonces básicamente tenemos esta definición. X bi'prima al tiempo t, X' al tiempo t0. Y esto de acá es la suma sobre A', U estrella A' de X, creo que era bi'prima, U A', X', E a la menos I, E A' por el tiempo t sobre h bar. Esa es básicamente la definición que dimos, ¿no?, del propagador, pero sabemos que el U A' de X en general, pues es X sobre el estado A'. ¿Vale? Entonces, pues nada más basta sustituir aquí. Voy a tener K. Voy a tener aquí suma sobre A'. Solo que acá, pues tengo que considerar que es el complejo conjugado. Entonces, este término, pues en efecto es lo voy a poner primero. Entonces voy a tener aquí X', A', y este otro término es el complejo conjugado, que es volteo, ¿no? El ket con el bra. Puedo escribirlo así, ¿no? A', X B', cierro, E a la menos I, E A' por T sobre H bar. Ahora, yo puedo introducir este factor, que es un número, dentro de este sándwich, sin problema. ¿Vale? Nada más déjenme checar si aquí era el X B', para no errarle.
Una Eso pregunta. puede cambiar el orden. Así es el X' aquí. Ajá. De acuerdo al orden en que está, primero escribir el propagador, ¿no primero iría el XB'? Acá sería, Ya ve que tiene U sub A' conjugado de XB'. Entonces, cuando está reescribiendo en términos de los ket y los bras, ¿no primero iría el ahí está. B'? Bueno, de acuerdo a la definición que dimos, fue esta, con X' aquí y XB'. Sí, pero es que primero puse este término. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque este término tiene el ket, ¿no? Entonces, pero de hecho, como es el B', entonces aquí sería B' y acá sería prima nada más. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Bien, entonces ahora justamente este término lo introduzco, pues ya sea aquí o ya sea acá, como les guste más, entre estos dos, ¿no? Y luego, o sea, ya me voy a la siguiente. Voy a poner aquí K, XB' T, X' T0. Pues yo puedo escribir suma sobre A', XB'. Voy a introducirlo aquí en este, E a la menos I, E A', T sobre H barra, A', X'. Así. Ahora, pero esto es exactamente lo mismo que E a la menos I, H, el hamiltoniano, T sobre H barra, sobre A'. Y entonces esta suma la introduzco hasta acá. Ya no el H no depende del A', entonces la suma puede ir hasta acá. Y utilizo la relación de completez. Y esto implica que el propagador es igual a XB', E a la menos I, H por T sobre H barra, X'. Ahí está. ¿Vale? ¿Todos estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir esta. Ahí en esa igualdad de Sí, cuando hace lo del exponencial está usando que es A' es eje ket para SH, ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces con esto dejamos el pizarrón y voy a compartir las notas. Bien, entonces con eso pues probamos básicamente esta identidad. Y pues, pues básicamente esta función K también representa lo que sería una función de Green, ¿no? O sea, como cumple con estas propiedades, ¿no? Y cumple con la ecuación de Schrödinger, entonces sería el K, sería pues básicamente la función de Green para el operador de Schrödinger completo, ¿no? O sea, que incluye tanto esta derivada temporal como el término del hamiltoniano, ¿no? O sea, con estas deltas, ¿no? Claramente cuando la XB' menos X' es distinto de cero, es decir, que no coinciden estos dos puntos, pues satisface la ecuación de Schrödinger estándar, ¿no? Para estos puntos. Y pues se tiene la condición a la frontera de que cuando el tiempo t es menor que t0, entonces el propagador es igual a 0. ¿Eso qué significa? Simplemente es como una prevención de que las partículas, al empezar en un estado cuántico al tiempo t0 en la posición x', pues no puede viajar al pasado, la partícula cuántica, y llegar al estado cuántico en donde tengo una posición XB' en un tiempo t que sea menor que este t0, ¿no? Entonces, de acá nada más es una prevención, una condición de la frontera física para que no viole causalidad, ¿no?
Bien, podemos considerar cuál sería el caso de una partícula libre en una dimensión. Entonces, en el caso de una dimensión, pues ya sabemos que el hamiltoniano es básicamente p cuadrada sobre 2m. Entonces, como el hamiltoniano depende del operador de momento, pues en este caso lo más conveniente es utilizar una base de momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera ya el hamiltoniano es diagonal en la base de momentos, en la representación de momentos. Entonces, pues aquí utilizo esta expresión que encontramos y meto una relación de completez, pero de la base de momentos. Esta relación de completez, pues es la integral sobre los momentos, P' en este caso, de estos ket y bra, ¿no? Que definen la relación de completez. Este de acá, pues sería simplemente e a la menos i, h, eso por el tiempo, ¿no? Por t menos t0, ¿no? Entonces, donde p cuadrada sobre 2m, pues es el hamiltoniano, ¿no? Al actuar sobre este ket, pues me da el eigenvalor, P', y ya puedo sacarlo de acá, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, esta es exactamente la misma expresión que teníamos hace un momento, pero para la base arbitraria en un hamiltoniano arbitrario. Ahora, pero ya sabemos, de acuerdo con los fundamentos, que estos coeficientes x, b', p' no son otra cosa más que los coeficientes de transición de la base de momentos a la base de posición. Y estos los determinamos de esta forma, ¿no? Encontramos que esta era la expresión de estos coeficientes. Sustituimos, ¿sale? Y entonces el propagador se puede expresar como 1 sobre 2 pi h barra, la integral de menos infinito a infinito, sobre todos los momentos, porque el momento no está restringido, de esta exponencial. Y esta exponencial se puede hacer, es básicamente, se puede completar el cuadrado, ¿sale? Aquí, y esto después haces una integración formal, o bueno, o puedes irte al plano complejo si quieres, y al final lo que vas a tener es una integral de una gaussiana. Entonces, ahí se los encargo. Es exactamente la misma integral que haces en física estadística cuando tienes el caso de una partícula libre también. Entonces, por eso aparece, digamos, esta gaussiana. La única diferencia es que tienes que completar el cuadrado para encontrar aquí la forma cuadrática. Y cuando completas el cuadrado, es como aparece x' menos x' al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tienes propagador, ¿no? Este sería el propagador para el caso de una partícula libre. Bueno, también ya nada más lo muestro como un ejemplo, pero tampoco no vamos a ver la solución. Se puede probar que el propagador, en el caso de un oscilador armónico simple, ahora tiene esta estructura más complicada, ¿no? O sea, tienes esta raíz cuadrada de mw sobre el seno de omega t menos t0 y tienes esta exponencial, ¿no? Que generaliza básicamente el caso de partícula libre en el límite cuando w va a 0, ¿no? Que es la frecuencia del oscilador armónico, pues tú puedes recuperar el caso anterior. Nada más tienes que hacer apropiadamente los límites. Y bueno, una manera de probar esto es aprovecharse de esta identidad, de que 1 sobre la raíz de 1 menos z al cuadrado, por la exponencial de estas variables, se puede expresar como una superposición de productos de polinomios de Hermite, ¿no? Y ya sabemos que los polinomios de Hermite no son otra cosa más que las soluciones de las funciones de onda independientes del tiempo del oscilador armónico. Entonces, si aprovechas esta identidad, pues es inmediato obtener esta solución, porque HN básicamente son las UN, ¿no? O sea, en este caso, las funciones de onda independiente. Entonces, ahí se los encargo.
Bien. Y bueno, hay una manera alternativa de encontrar este propagador utilizando justamente la formulación de camino, de integral de camino de Feynman. Bien. Bien, ahora, bueno, pues podemos tomar T0 igual a 0, sin pérdida de generalidad, y podemos considerar la siguiente integral, que sería para el caso cuando xb' es igual a x', o sea, integramos, pues básicamente nos da una probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad? El K, pues nos daría la amplitud, digamos, de probabilidad de que la partícula estando en el tiempo 0, en la posición x', al tiempo t, nuevamente la partícula vuelva a la posición x'. Eso es lo que nos dice básicamente esta amplitud de probabilidad. Entonces yo integro sobre la integral de esta función, de este kernel, simplemente pues sustituyo la definición que tiene el K, ¿no? Como tienes K' y K'B', entonces las funciones U, que son estas que están aquí, U pues serían las mismas, ¿no? Nada más una es complejo conjugado de la otra, entonces es la amplitud al cuadrado. Pero al introducir esta integral sobre las posiciones, puedo utilizar, o sea, acomodo este término de esta forma, no sé si, o sea, bueno, este término es igual a esto, pero estos ya son coeficientes, entonces, o funciones. Entonces, este término lo puedo pasar de este lado y puedo escribir A'X' multiplicado por el bra X' por A', integro sobre el volumen y utilizo la relación de completez. Como las A' están normalizadas, entonces cumplen esta propiedad, y esta función g de t automáticamente se escribe de esta forma. Entonces, es una función interesante porque la función g de t, pues básicamente nos proporciona los eigenvalores de energía del Hamiltoniano. ¿Sale? O sea, si te fijas, esto es básicamente la suma sobre A' de R menos I por los eigenvalores. Entonces, yo tomando derivadas de esta función g, es una función generatriz con respecto al tiempo, yo puedo obtener información, digamos, ¿no? Bueno, ahora uno puede observar que esta función es muy parecida a una función que aparece en la física estadística, que es la función de partición. O sea, esto nos hace pensar justamente en la mecánica estadística si realizamos una continuación analítica en la variable temporal, es decir, cambiamos el tiempo y lo hacemos imaginario, haciendo esta transformación, ¿no? Que se llama rotación de Wick. Entonces, lo que hacemos es que esta beta definimos ITH barra como una variable real. Eso significa que el tiempo tendría que ser puramente imaginario. Entonces, si hacemos esa sustitución aquí, obtenemos que esta función g de t, pues sería básicamente la función de partición, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que las técnicas encontradas en estudiar propagadores en mecánica cuántica son también de utilidad en la mecánica estadística, ¿sale? Porque estos mismos eigenvalores son exactamente los eigenvalores del Hamiltoniano, ¿no? Que en mecánica estadística cuántica, justamente esto de acá es la función de partición cuántica. ¿Okay? Y bueno, uno puede considerar una transformada de Laplace Fourier, o sea, integrar en el tiempo con respecto a esta exponencial. Y entonces la transformada de Laplace, que sería ahora una función solamente de la energía, pues
sería básicamente la integral en el tiempo de esta cantidad. Pero esto no es otra cosa más que una delta. Podemos agregar aquí un y epsilon para una cuestión de regularización. Entonces, integramos en el tiempo, ¿no? Pues es una exponencial, ¿sale? Y, bueno, aquí simplemente se hizo un cambio de variable. O sea, t por e menos e', lo llamé esta variable z, bueno, con el h barra también. Entonces de aquí sale este factor. Y bueno, aquí tengo este otro término, ¿no? Que es un término de regularización. Si te fijas, este no tiene un exponencial, no tiene una i imaginaria, sino es simplemente un factor que cuando yo integro sobre todo el tiempo hasta infinito, este es un factor que decae, ¿no? Que permite regularizar esta integral, ¿no? Entonces ya puedo hacer esta integral sin problema. Otra cuestión es que bueno, entonces, pues ya que tengo la g tilde, en función de esto, pues esto nada más me va a dar un factor, ¿vale? Me va a dar acá un factor. Puedo regresarme para reexpresar, digamos, utilizando esta g, la puedo regresarme para integrar en el tiempo, ya como una integral compleja de esta integral. Y justamente tienes que, o sea, no sé si recuerdan el teorema de Cauchy en variable compleja. Yo tengo la integral sobre un cierto contorno que va a incluir estos polos. Pues al final de cuentas esta suma yo la puedo sacar de esta integral y si incluyo estos polos, pues yo tengo que el teorema de Cauchy lo que me va a decir básicamente es que la energía evaluada en estos E', yo tengo que evaluar esta función, ¿no? Que es básicamente esto. Entonces, en esencia, esta transformada de Laplace-Fourier justamente me está dando esta función, cuya integral de vuelta me da la función g de t, ¿no? Entonces, justamente el propagador cuántico en el espacio de Fourier-Laplace, pues va a tener esta expresión, ¿no? G, ¿no? Digamos, va a estar relacionado con esta expresión. Entonces, es una manera de encontrar, digamos, pues la manera en cómo, o sea, graficando esta función G, me dice en la función con respecto a la energía, me va a decir la manera en cómo está distribuida la energía. ¿Sale? O sea, es decir, en qué puntos sobre el eje E, ¿vale? Voy a tener valores de la energía posibles, ¿no? Ok. Doc, Sí, una pregunta, ¿el propagador es como una función de Green o cómo? sí, el propagador es lo que decíamos hace un momento. El propagador es una función de Green. Es exactamente una función de Green, ¿no? Como vimos acá, justamente este K se puede ver como una función de Green de esta ecuación diferencial, que sería como la función de Green de el operador de Schrödinger, ¿no? Que incluye justamente esta derivada con respecto al tiempo. Ahora, utilizando este K, podemos obtener propiedades de los eigenvalores de energía, ¿no? Utilizando esta función g de t. ¿Sale?
En particular, como decía hace un momento, haciendo una transformada de Fourier-Laplace, que sería esta integral, yo puedo obtener, aquí no está hecha esta integral, pero esta integral básicamente me da el i, un i básicamente, que me cancela este i. Tienes que hacer esta integral y luego tomas el límite cuando el epsilon va a cero, ¿no? Entonces de esa manera obtienes esta expresión. Suma sobre los estados A' de 1 sobre E menos E'. Entonces, digamos, utilizando el propagador y utilizando su estructura de polos, yo puedo determinar cuáles son los ejemplares de energía. Ese es el único mensaje que se puede obtener de ahí. Bien, bueno, pues también para ganar información adicional, digamos, del propagador, vamos a relacionarlo con el concepto de amplitud de transición. Bueno, pues esta es simplemente la misma expresión que teníamos, ¿no? Del propagador. Vamos a separar, ¿no? Estos exponenciales en la parte que depende del tiempo y la parte que depende del T0. Y entonces, una parte yo la meto, digamos, dentro de este sándwich y la otra la meto dentro de este otro sándwich. Y luego, como son ejenquets del operador de Hamilton, del operador hamiltoniano, pues yo puedo expresarlo de esta forma, ¿no? Pero esto no es otra cosa más que el operador de evolución, es decir, lo que me evoluciona desde el estado A' al estado, al tiempo T0 hasta el estado tiempo T, ¿no? Entonces, pues yo puedo escribir, digamos, el propagador justamente como la amplitud de probabilidad desde ir desde el tiempo T0 a la posición X', que es esto que está acá, a el ket de posición XB' al tiempo T, donde justamente se ha identificado este X' T0 como esta cantidad. Pues básicamente introdujimos aquí la suma sobre los estados A' de estos ket y bra, y eso me da una unidad, ¿no? Entonces, este de acá es una amplitud de probabilidad de tener una partícula al tiempo t en la posición XB', dado que estuvo al tiempo t0 y en la posición X'. ¿Vale? Entonces esa es la interpretación, otra interpretación alternativa, digamos, del propagador. Y bueno, estos estados pues también forman una relación de completez, ¿no? Porque pues al final son otros elementos del espacio de Hilbert y entonces también forman un conjunto completo. Entonces, en ese sentido, pues satisfacen esta propiedad, ¿sale? Que es una relación de completez. Y además, una propiedad de convolución, ¿no? Porque simplemente yo tengo la amplitud de probabilidad de ir de T' a la posición X' hasta el tiempo T' en la posición XB', pues este de acá es un propagador, ¿no? Pero yo puedo introducir dentro de este sándwich esta relación de completez, y me divide, digamos, amplitud de probabilidad en la integral del producto de dos amplitudes de probabilidad en distintos tiempos. ¿Okay? Ahora, esto de acá, pues no es otra cosa más que una propiedad de composición, ¿no? Que también es heredada, básicamente, es heredada de la propiedad de composición que tiene el operador de evolución. Observen que esta relación de completez es consecuencia también de que cuando yo saco aquí un bra, o sea, este bra es este que está aquí. Fíjense, es básicamente.
a un cierto tiempo t, y este de acá es el ket con el hamiltoniano, con el signo contrario al tiempo t. Entonces, bueno, a ver, déjenme, no sé si pueda, bueno, les voy a tratar de dar el argumento. Entonces, digamos, yo tengo este tipo de estructura aquí, pero con el tiempo t bi'prima. Y luego para este, tengo esta estructura, pero con el tiempo t bi'prima también, pero con un signo contrario, ¿no? Y al final de cuentas es el operador de evolución u, y de este lado el operador de evolución u dagger. Y lo que tengo en medio es el ket x bi'prima por el bra x bi'prima, integrado en x bi'prima, pero los ket de posición son completos. Entonces te queda la integral de, o sea, puedo traspasar esa integral, el operador de evolución. Entonces voy a tener la integral de x bi'prima del ket x bi'prima por el bra x bi'prima. Eso vale 1 porque es completa. Y lo que me queda como ecuación es u por u dagger. Pero u por u dagger, como es el operador de evolución, también vale 1, ¿no? Y eso es lo que prueba esta identidad, ¿no? Bien, entonces, y de ahí, junto con esta identidad, pues es como sale esta propiedad de convolución. Y es bien importante tener claro esa propiedad de convolución, porque de ahí va a salir la integral de camino de Feynman, ¿no? Entonces, esto pues se llama una propiedad de composición y es análogo en el contexto de la teoría de probabilidad a lo que se llama la ecuación de Chapman-Kolmogorov. ¿Sale? Podemos dividir más el intervalo, es decir, aquí ordené el tiempo de t', t bi'prima, de t bi'prima, t tri'prima, pero puedo poner entre t' y t bi'prima, puedo meter otro tiempo, o entre t bi'prima y t tri'prima puedo meter otro tiempo. Justamente lo hice entre t bi'prima y en este caso t cuatri'prima, ¿no? Entonces metro básicamente otra relación de completez y entonces puedo obtener esta otra ecuación. O sea, es decir, tengo que la amplitud de probabilidad de ir del tiempo t' en la posición x' hasta el tiempo t cuatri'prima a la posición x cuatri'prima es exactamente igual a la integral de x tri'prima por la integral de x bi'prima de todas estas tres, del producto de estos tres amplitudes de probabilidad. Entonces, este razonamiento justamente es lo que llevó a Feynman a una reformulación independiente de la formulación que se había desarrollado en aquel momento de la mecánica cuántica. O sea, porque dijo, bueno, pues este tiempo, pues yo puedo meter ahora un proceso infinitesimal en donde la partícula se va a ir moviendo de un tiempo a uno infinitesimal más grande, a otro infinitesimal más grande y así. Entonces voy a tener aquí el producto infinito de amplitudes de probabilidad entre tiempos que están conectados infinitesimalmente entre sí. Entonces, ese es básicamente el origen de la integral de camino. Entonces, como estas son amplitudes de probabilidad, pues al final de cuentas lo que tienen son integrales de camino como la suma sobre caminos. Entonces, sin pérdida de generalidad, pues nos vamos a restringir el problema unidimensional, ¿no? Pero se puede generalizar al caso 2 y 3 dimensiones. Ok, entonces, para no usar primas, porque pues nos vamos a acabar con, o sea, va a ser muy tedioso, usamos la notación de subíndice para la subdivisión de los tiempos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, consideramos la transición del punto espacio-temporal x1, t1, hasta el punto final xn, tn. ¿Sale? O sea, la partícula va a ir desde este punto hasta este xn, tn. Y lo que vamos a hacer es dividir el intervalo temporal desde t1 a tn en n-1 partes. Entonces, al dividirlo en n-1 partes, quiere decir, y además partes iguales, ¿no? Entonces, la diferencia de dos tiempos contiguos, que lo vamos a llamar delta t, pues es equivalente a tomar todo el intervalo, que sería tn menos t1, y dividirlo sobre las n-1 partes.
Entonces, explotamos la propiedad de composición, tú voy a tener la amplitud de probabilidad, que no es otra cosa más que el propagador de Feynman, ¿no? De que la partícula esté en el tiempo t1 en la posición x1 a que la partícula esté en el tiempo tn en la posición xn, pues yo lo puedo dividir con todas las posiciones interiores entre x1 y xn, que son la integral sobre xn menos 1, la integral sobre xn menos 2, hasta la integral de x2. ¿Ok? Y luego todas las amplitudes de probabilidad. Si ustedes se fijan, aquí la integral sobre xn de este ket con este bra, pues no es otra cosa más que la relación de completez, que vale 1. La integral de xn2 de este término con el correspondiente de este lado vale 1. ¿No? Entonces, básicamente se introdujeron n-1 relaciones de hecho, n-2 relaciones de completez. ¿Ok? Entonces, una imagen es esto. O sea, básicamente tú tienes, en este eje le ponemos el tiempo, en este otro eje ponemos las posiciones. Y entonces ahora, pues, como estas son amplitudes de probabilidad, pues básicamente al dividir el tiempo desde t1 hasta tn, yo voy a tener estas posibilidades. Voy a decir que la partícula, empezando x1, pues al tiempo t2 va a haber una probabilidad de que se encuentre en alguna de estas posiciones, vamos a decir x2, y luego ya estando aquí al tiempo t2 va a haber una probabilidad de que esté en la x3 al tiempo t3 y así sucesivamente. Entonces eso va a formar un camino, pero ese es uno de los posibles caminos que puede recorrer la partícula. Y puede ser que, dado que estuvo en el tiempo t1, ya no caiga en la misma posición, ¿no? Sino caiga en otra posición. Entonces tengo otro camino. Y estos posibles caminos básicamente los da estas integrales. ¿Sale? Porque yo puedo integrar sobre toda esta posición, sobre toda esta posición, sobre toda esta posición. Entonces yo tengo todos los posibles caminos que me llevan desde este punto hasta el punto final. ¿Sale? Entonces, por eso, en ese sentido, es porque dice Feynman que es una integral sobre caminos. ¿Ok? Y esto además se asemeja a lo que se hace justamente en física estadística. Bien, entonces antes de proseguir, pues sería conveniente revisar cómo los caminos aparecen en mecánica clásica, ¿no? Y por qué es similar a la mecánica clásica, ¿no? Este asunto. Bueno, en el caso clásico, pues lo que yo tengo es una descripción lagrangiana. Tengo la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero estudiar el movimiento de una partícula que empieza en el tiempo t1, en la posición x1, y termina en el tiempo tn, en la posición xn. En este caso de la mecánica clásica, cuando ya obtengo las ecuaciones de movimiento y las condiciones iniciales, que son estas dos, obtengo un solo camino, ¿no? Esa es la gran diferencia con la mecánica clásica, ¿no? O sea, hay un camino bien determinado por el cual va a seguir la partícula. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Esto es lo que se definía, bueno, o definió Feynman como historias? O sea, de todas Sí. las posibles. Sí, exactamente. Ah, ok. También se le puede llamar historias. Porque justamente este camino, por ejemplo, este es uno de los posibles caminos, ¿no? Esta línea de aquí, pues va a ser una historia, ¿no? Es decir, mira, pues yo viví esto, estuve en esta posición, fui al supermercado, después fui a la tienda, fui a la casa, fui con mi abuelito, bla, bla, es una historia, ¿no? Y entonces así, otra historia. Entonces, todas las posibles historias es lo que tomas en cuenta en esta integral. ¿Ok? Bien, entonces, en mecánica clásica hay una sola historia. Esa es la diferencia. Existe un único camino que corresponde al movimiento de la trayectoria de la partícula.
Y acorde al principio de Hamilton, este camino se obtiene tomando la variación de la acción, que en este caso es la integral de la lagrangiana, igualándolo a 0, ¿sale? Y con eso hacemos extremo, ¿no? Este problema, ¿no? En el caso de Feynman, la situación es distinta, ¿no? O sea, en el caso de la mecánica cuántica, la diferencia es sustancial, ¿no? O sea, la diferencia entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, pues va a quedar ahora, ¿no? Y el asunto, o sea, fíjense lo que es la historia, ¿no? De la física. Feynman llega a la formulación de integral de camino gracias al libro de Dirac, de la mecánica cuántica. ¿Ok? El libro que ustedes conocen, en donde viene justamente la formulación de Dirac, de Ketz y Brahms. Ahí Dirac menciona algo sin formalidad, o sea, es decir, algo que, digamos, como una idea, digamos, pero que no desarrolló, digamos, y que después Feynman, al momento de leer el libro, lo retoma, ¿no? Y básicamente esa es la cita histórica, dice, Dirac en su libro escribió la siguiente observación misteriosa, ¿no? Porque para Feynman era misteriosa porque Dirac no dio ningún argumento, pues dijo, la observación misteriosa es que la exponencial de I de la acción, básicamente, clásica sobre H barra, corresponde a la amplitud de probabilidad. Eso es lo que escribió Feynman, digo Dirac en su libro, ¿no? Entonces, esta cita, pues, en aquel momento quizá pues, no estaba tan desarrollada, pues ustedes observan, pues está relacionado con lo que vimos hace un momento cuando encontramos la conexión entre la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Hamilton-Jacobi, porque en la ecuación de Hamilton-Jacobi la función S no es otra cosa más que la acción clásica, ¿vale? Entonces, ¿qué es justamente esta expresión? Entonces, pues le entregó mucho la cita, que se preguntó en qué sentido realmente corresponde a la amplitud de probabilidad o si es proporcional. Y es como llega. O sea, a raíz de eso, o sea, ya Dirac había puesto la primera piedra, había puesto el primer peldaño, para que un curioso como Richard Feynman tomara, digamos, esa observación y entonces desarrollara un método que ahorita ha trascendido, digamos, este método de integral del camino en formulación en muchas áreas de la física, ¿no? Bien. Entonces, para introducirlo, pues lo que se hace es, se considera como una cuestión de notación que la acción entre dos puntos contiguos sale de tiempo en la posición n-1 al tiempo, o sea, el tiempo t sub n-1 al tiempo t sub n, de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, pues es la acción clásica entre los tiempos tn1 a tn, ¿no? Para un cierto camino definido, ¿vale? Entonces, vamos a considerar que el segmento, digamos, que une estos dos en un espacio-tiempo, digamos, de acuerdo con Dirac, pues tiene esta estructura, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle sentido, de acuerdo a lo que vimos, que esto tenga sentido, ¿no? Entonces, claramente, pues el producto, o sea, si yo tomo esto que menciona Dirac, ¿no? O sea, es decir, que la amplitud de probabilidad del tiempo tn-1 al tiempo tn es en efecto esta exponencial de la acción entre estos dos tiempos contiguos, pues yo tengo que el producto pues va a ser básicamente la exponencial de la acción entre el tiempo 1 y el tiempo n. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la integral desde t sub n-1 a t sub n. Cuando ponga el producto voy a tener aquí la suma
y pues yo tengo que la suma de las integrales no es más que la integral sobre todo el intervalo, ¿no? Entonces, en efecto, yo puedo escribir esto como esta cantidad. Esto obviamente todavía no nos da lo que sería la amplitud de probabilidad, ¿no? Pero si si Dirac está en lo correcto, pues simplemente nos permitiría decir, en efecto, que la amplitud de probabilidad, ¿no? Que es el propagador, de que la partícula esté en el tiempo t1 en la posición x1 y ahora al tiempo tn está en la posición xn, pues sería la suma sobre todos los posibles caminos que llevan del punto 1 al punto n, ¿no? De la posición x1 al tiempo t1 a la posición x sub n al tiempo t sub n, ¿no? Eso es lo que diría esa observación. Entonces vamos a ver si tiene sentido, ¿no? Esa es la pregunta que se hizo Feynman, ¿no? Si en efecto el propagador yo lo puedo relacionar de esta forma. Como una observación adicional que lo que escribo acá, se considera que si h barra es muy pequeño, pues o sea, si h barra es muy pequeño, pues aquí tengo que en este exponencial son factores oscilantes, ¿no? Entonces habría una oscilación muy grande, ¿no? Y esas oscilaciones podrían apantallarse solamente cuando la acción es muy pequeña, ¿vale? O sea, porque si uno sobre h barra es muy pequeño, pues esto de acá sería muy grande, a menos que la acción sea pequeña. ¿Sí? O sea, lo que implica, digamos, o sea, justamente está relacionado con el hecho de la minimización de la acción, ¿no? Entonces, lo que implica que los caminos vecinos cancelan estos términos de fase. Así, la mayoría de los caminos no contribuyen cuando h barra va a 0. Y solamente aquellos caminos, sí, porque lo que tendríamos sería la suma de fases, ¿sale? Que estarían en todas direcciones y eso en la suma, pues cancelaría, ¿no? A menos que la acción sea pequeña. Y la acción es pequeña cuando yo tengo caminos que están cerca de el camino clásico. Entonces, si un camino satisface el principio de Hamilton, básicamente, vamos a denotarlo por S min, lo que significa que no varía mucho cuando S es cercano a S min, que es el camino clásico. Ok, ahora, para la formulación de Feynman, vamos a regresar a este término, ¿no? Claramente, pues esto de acá es proporcional a esta acción, de acuerdo con esta idea de Dirac, y yo necesito agregar aquí un factor, 1 sobre W de t, porque es una amplitud, ¿no? Es un factor de proporcionalidad y de normalización, ¿no? Porque, pues, este es el propagador, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto, fíjense. Aquí viene el asunto que justamente establece la conexión con lo que habíamos visto previamente. Y es que, pues, la acción yo la puedo expresar de esta forma y puedo utilizar algún teorema de valor medio para discretizar, digamos, la derivada entre dos puntos cercanos, y entonces yo puedo escribir este primer término, lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Ahora, el potencial en un intervalo, integrado en un intervalo, yo lo puedo escribir como el valor del potencial evaluado en un punto del tiempo que esté dentro del intervalo. Entonces, en particular, puedo elegir, para no elegir alguno de los extremos, puedo elegir la posición media entre los puntos de posición que están entre los extremos, ¿no? Que sería xn más xn menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces, cuando tenemos el caso b igual a 0, o sea, el potencial igual a 0, pues lo que tenemos es que el factor de normalización en este caso es este. Si ustedes se fijan,
perdón, o sea, la E a la I, S sobre H barra, pues sería ese término, ¿no? Y este nos recuerda justamente al caso de partícula libre, ¿no? Para determinar el factor W, pues tomamos el límite cuando los dos tiempos son iguales. Y esto de acá, de este lado, tiene que ser la delta de Dirac, ¿sale? Y entonces integramos, ¿no? De ambos lados para deshacerme de la delta. Y acuérdense, la integral de este exponente, de esta función, que les digo se puede hacer en el plano complejo y se convierte en una integral gaussiana, pues me da básicamente este factor, que es justamente lo que necesitamos como factor W para la normalización, ¿no? Para que cumpla con esta propiedad. Entonces, de esta manera se obtiene justamente este factor de normalización, y ese factor es el que se deja, ¿sale? Aún en el caso, cuando tienes potencial, ¿no? Este lo dejamos aquí. Entonces, pues ya sería la expresión, digamos, de la amplitud de probabilidad del tiempo t sub n-1 hasta el tiempo t sub n, ¿sale? En términos de la acción. Entonces, esto de acá lo sustituimos en la expresión que teníamos, donde utilizamos la composición de la composición de amplitudes de probabilidad, ¿no? Como eran n-1 amplitudes de probabilidad, pues esto lo sustituimos aquí y tomamos el límite cuando hay una partición infinita temporal, ¿no? Y redefinimos este factor, ¿sale? Multiplicado por una integral formal, que sería el límite cuando tengo un número infinito de integrales, por esta medida junto con este factor, ¿no? De normalización. Y con esto llegamos básicamente a que la amplitud de probabilidad del tiempo t1 en la posición x1 a encontrar la partícula en el tiempo tn en la posición xn se puede expresar como este límite formal con esta medida formal que se llama medida funcional de esta acción, de la integral de esta acción, que es la acción clásica. Y esto es lo que se conoce justamente como la integral de camino de Feynman. Entonces, no son una derivación, ¿no? Claramente, porque se partió de una hipótesis, ¿no? Que es la observación misteriosa que puso Dirac, y utilizando esa observación, simplemente se lleva hasta sus últimas consecuencias y se define esta amplitud de probabilidad en términos de esta medida formal, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, los pasos realizados no significa una derivación, más bien la integral de camino representa una nueva formulación alternativa a la ecuación de Schrödinger o a la imagen de Heisenberg de la mecánica cuántica. Y bueno, son varias propiedades las que se tomaron en cuenta, como son el principio de superposición, la propiedad de composición y el hecho de que haya una correspondencia clásica. Entonces yo creo que aquí le vamos a dejar una pregunta que se planteó Feynman una vez que ya tuvo esta ecuación, esta solución para la amplitud de probabilidad, es si esta expresión satisface la ecuación de Schrödinger. Y eso establecería la conexión completa, digamos, entre la formulación de camino de Feynman y la mecánica cuántica de Schrödinger. Que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Aquí viene básicamente el procedimiento, bla, 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 y llegas justamente a la ecuación de Schrödinger. Pero eso lo vemos en la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase se me va a complicar, de hecho, porque tengo una plática el jueves en el evento, en el 5º encuentro de modelado matemático en física y geometría, que de hecho está ocurriendo ya ahorita.
y si gustan pueden asistir, las transmisiones son públicas. Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, pues aquí le vamos a dejar, jóvenes. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, profesor. ¿Alguna duda? Sí, yo. Sí. Entonces, por ejemplo, al finalizar la explicación que usted dio de las integrales de camino de Feynman, ya ve que menciona que es prácticamente una representación distinta. Entonces, ¿de qué depende usar el método en este caso de Heisenberg, de Schrödinger y en este caso de las integrales de Feynman? ¿Qué depende usar el método respectivo? No, pues ahora sí que no hay una receta. Feynman, digamos, trató de explotar su método para tratar de resolver los problemas clásicos en mecánica cuántica, digamos, bueno, de partícula libre, ¿no? Es el más sencillo. El caso de un oscilador armónico, y así, ¿no? Pero, por ejemplo, se topó con pared cuando el problema involucraba, por ejemplo, potenciales tipo Coulomb, ¿no? Donde tienes estas singularidades. Pero al final creo que sí lo pudo resolver, ¿no? Entonces, en realidad, hasta donde se sabe, los dos métodos son equivalentes, ¿no? O sea, es decir, no hay un método que prevalezca sobre uno sobre otro, ¿no? Quizá lo único que uno puede considerar es el hecho de que uno puede aprovecharse en la formulación de integral de camino de que justamente como h barra es muy pequeño, entonces los caminos más importantes, digamos, van a ser aquellos que están cercanos con los caminos clásicos. Entonces tú puedes hacer aproximaciones como la aproximación de paso descendente o de paso descendente, en el que tú básicamente aproximas este exponencial alrededor de la solución clásica, ¿no? Y entonces eso pues te da una muy buena aproximación para la amplitud de probabilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues en la mayoría de los casos, de hecho, el problema pues no lo puedes resolver y entonces la integral de Feynman te da una manera de hacer una expansión perturbativa de manera sistemática, ¿vale? Y de hecho, en la teoría cuántica de campos, ¿no? Que es para la descripción de distintos fenómenos, ¿no? En física de partículas como en la materia condensada, uno tiene una formulación de Feynman de campos, ¿no? En donde ya no integra sobre los campos, integraciones funcionales sobre los campos, ¿no? Y ahí es mucho más sencillo, digamos, utilizar la formulación de Feynman de la integración funcional de los campos para poder hacer las teorías perturbativas que utilizar el método canónico, ¿no? De la mecánica cuántica. Entonces ahí, en el caso de la teoría cuántica de campos, ahí sí es muy útil, ¿no? En la física estadística, en donde aparece la teoría cuántica de campos, bueno, la teoría de campos, también es muy útil utilizar la formulación de Feynman, ¿no? Justamente porque la teoría perturbativa la puedes hacer mucho más fácil. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, pues ahí le vamos a dejar y nos vemos hasta el próximo martes. Vayan avanzando mientras con el siguiente tema para que no nos atrasemos tanto, ¿no?
De acuerdo, doctor. Ok, profesor. Enterado. No va a dejar actividades. Bueno, Disculpa, doctor, ¿va a subir estas notas? Sí. Sí,